Buena tarde a todos, a todas, a todes. Queremos iniciar nuestra cuarta cátedra de esta segunda corte del Diplomado en Bibliotecas, Equidad, Derechos y Paz con un fragmento de la Declaración de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, que fue planteado por el padre Francisco de Rous el 28 de junio en la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad. El llamado. Traemos un mensaje de esperanza y futuro para nuestra nación vulnerada y rota, verdades incómodas que desafían nuestra dignidad, un mensaje para todas y todos como seres humanos, más allá de las opciones políticas o ideológicas, de las culturas y las creencias religiosas, de las etnias y del género. Traemos una palabra que viene de escuchar y sentir a las víctimas en gran parte del territorio colombiano y en el exilio, de oír a quienes luchan por mantener la memoria y se resisten al negacionismo, y a quienes han aceptado responsabilidades éticas, políticas y penales. Un mensaje de la verdad para detener la tragedia intolerable de un conflicto en el que 80% de las víctimas han sido civiles no combatientes y en el que menos del 2% de las muertes han ocurrido en combate. Una invitación a superar el olvido, el miedo y el odio a muerte que cierne sobre Colombia por causa del conflicto armado. La cátedra Bibliotecas, Equidad, Derechos y Paz es una estrategia formativa de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas de Colombia, ejecutada entre la Biblioteca Nacional de Colombia y la Universidad de Antioquia a través de su Escuela Interamericana de Bibliotecología. Tiene como propósito propiciar un espacio de reflexión, encuentro y conversación sobre la biblioteca pública en perspectiva de equidad, derechos y paz. La cátedra es un espacio público de conversación con expertas y expertos temáticos, quienes harán del diálogo un principio colectivo que sirva de base para fortalecer un circuito de comunicaciones entre todos los actores implicados en el complejo y maravilloso mundo de las bibliotecas públicas y sus funciones sociales. Este programa de formación y reflexión se desarrolla de manera anual y cuenta con la modalidad de mediación pedagógica conducente a una certificación académica de diplomado. El día de hoy nos acompaña Irene Piedrahita, antropóloga y magíster en ciencia política de la Universidad de Antioquia. Irene fue investigadora de la Comisión de la Verdad en Antioquia y actualmente es profesora del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. La profesora Irene comparte con nosotros el día de hoy la cátedra Las bibliotecas públicas abrazan la verdad. Les invitamos a dejar sus mensajes en el chat de la transmisión, así como preguntas o comentarios que nos permitirán, una vez la profesora finalice su intervención, conversar con ella. Bienvenida Irene, le escuchamos. Hola, buena tarde. Pues muchas gracias a todos, a todas por esta invitación, en particular gracias a la profesora Natalia por abrir este espacio. Pues para mí es muy importante poder también divulgar, pensar, discutir, debatir pues como con distintos públicos lo que por casi 4 años hicimos en la Comisión de la Verdad. Creo que allí parte pues del sentido de pensarnos esa idea de la verdad como un bien público y bueno, por eso estoy muy agradecida de poder estar con ustedes en este espacio. Voy a compartirles pantalla en este momento. Preparé una presentación para poder ser también acotada con el tiempo. A esta conversación la he titulado Las bibliotecas abrazan la verdad, una mirada al informe de la Comisión de la Verdad, precisamente pues como por la invitación en el marco de esta cátedra, pero también pues por la importancia, creo yo, que tienen las bibliotecas para poder pensarnos cómo hacer divulgación, difusión y apropiación del informe. Y pues allí me adelanto un poco, pues cuando digo hacer divulgación y apropiación del informe no me refiero necesariamente a repetir sus ideas y a, digamos, como a estar en acuerdo con todo lo que éste se plantea, sino que lo que buscamos justamente es poder tener un espacio de discusión, de deliberación y de debate, pues que nos permita justamente ampliar esta conversación y seguir proponiendo esa idea de la verdad como un bien público. Entonces, he preparado esta conversación en 4 momentos. La idea es en un primer momento hacer un ejercicio de presentación de la Comisión de la Verdad y de su informe, ¿cierto? Muy rápidamente, pues allí creo que más como un abrebocas que nos permita una conversación posterior, pues ya cuando conozcamos todos los materiales. Luego la idea es que podamos conversar un poco sobre el legado de la Comisión de la Verdad. La palabra legado aparece mucho en las presentaciones que hacemos y bueno, quiero dedicarle un tiempo a qué significa este legado.
Luego la idea es que conversemos sobre los principales mensajes de la Comisión de la Verdad, particularmente aquellos que están incluidos en justamente esa convocatoria a la paz grande, esa declaración con la que empieza hoy la profesora Natalia esta cátedra. Quiero que vayamos a algunos mensajes de allí. Y finalmente, pues que propongamos unas discusiones alrededor de esta idea de que las bibliotecas abrazan la verdad. Creo que allí las bibliotecas van a tener un lugar muy importante y pues por eso quiero que le dediquemos este último punto a esa conversación. Entonces, empezando un poco esta conversación, pues para hablarles de la Comisión de la Verdad, quisiera referirme a 4 puntos centrales, pues que seguramente algunos de ustedes ya lo conocen, pero que me parece importante pues como poder plantearlos aquí como unos puntos mínimos que podamos conversar. Lo primero es que hay que decir que la Comisión de la Verdad es una institución que fue creada por el Acuerdo de Paz de 2016, es una de las instituciones que se creó justamente después del acuerdo firmado entre el gobierno colombiano y las FARC, con una misión fundamental, y era poder contribuir a la satisfacción del derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición. Por eso, pues junto a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, que es un nombre largo, se creó el Sistema Integral para la Paz, pues que básicamente tiene otras 2 entidades, la Justicia Especial para la Paz, que es la encargada de la verdad judicial, ¿cierto?, de satisfacer los derechos de las víctimas a la verdad judicial, y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, que tiene una responsabilidad más de corte humanitario y que lo que busca también es pues justamente aportar en ese sentido. Entonces la Comisión de la Verdad hace parte justamente de ese, digamos, como de ese enfoque, de ese sistema que se crea para poder satisfacer los derechos de las víctimas a la verdad, y ella en sí misma tenía la responsabilidad de una verdad extrajudicial. Eso quiere decir que su labor consistió justamente en dar una explicación ampliada de lo sucedido durante el conflicto armado colombiano. Cuando digo que es una explicación ampliada, me refiero a explicaciones de corte investigativo, ¿cierto? Podernos ayudar a responder preguntas como qué pasó, por qué pasó, quiénes se beneficiaron de la violencia y por qué, digamos, estas violencias siguen repitiéndose, que eso es muy importante. Pero adicionalmente, pues también tenía una explicación amplia o una responsabilidad de explicación amplia, generando espacios de convivencia y de reflexión alrededor del reconocimiento de las responsabilidades en distintos territorios, aportando iniciativas que ya desde hace varios años las víctimas tenían respecto a, bueno, cómo vivir bien, cómo vivir juntos sin necesidad de que la violencia fuera una manera de dirimir los conflictos y que justamente pudiéramos aportar a la convivencia. Y adicionalmente esa explicación amplia debía contarnos un poco medidas para la no repetición, es decir, estrategias que tanto la sociedad colombiana como su Estado deben seguir o deben, digamos, impartir para poder que la violencia no se repita o no se siga repitiendo, como pasa en muchos territorios. Entonces, esta era esa explicación amplia que tenía que dar la Comisión de la Verdad, y pues para ello tuvo una duración de cerca de 4 años. Empezamos nuestra labor en noviembre del 2018, íbamos a finalizar por mandato en noviembre del 2021, pero por la pandemia del COVID-19, pues por todo lo que sucedió en el país y en el mundo con el confinamiento, y gracias a una demanda que impusieron tanto víctimas como distintos sectores de derechos humanos en el país, la Corte Constitucional amplió el mandato de la Comisión unos meses más, y por eso la entrega del informe final de la Comisión se hizo el pasado 28 de junio. Ese día, la Comisión lo tituló como el acontecimiento de la verdad, fue el día en que el padre Francisco de Rú y los 10 comisionados y comisionadas que lo acompañaban entregaron este informe, que justamente se componía tanto del informe, digamos, físico, de esos libros que nos ayudan a entender esa explicación amplia de lo sucedido durante el conflicto armado, como el legado que hizo la Comisión de la Verdad. Esta fue una entrega muy simbólica, una entrega que se hizo en Bogotá, pero que tuvo retransmisión en distintos territorios. Fue una entrega que se hizo, entre otras, en ese momento al presidente saliente Iván Duque y al presidente entrante Gustavo Petro. Ambos mandatarios recibieron el informe, Gustavo Petro en este evento e Iván Duque días después, pero más allá de eso, el informe fue entregado a toda la sociedad colombiana. Por eso pues se ha hablado del acontecimiento de la verdad y de la importancia de este informe para el país. Entonces, aquí voy entrando al tema del legado de la Comisión de la Verdad. El legado se compone, por un lado, del informe final, que ya vamos a hablar un poco de esto, pero también de todos los materiales pedagógicos, comunicativos, didácticos que creó la Comisión de la Verdad para poder hablar sobre lo que había pasado en el marco del conflicto armado, pero también para poder conversar sobre
bueno, qué necesitamos para que la violencia no se repita y pues cómo nos enfrentamos a verdades duras, dolorosas que tiene este país y que, bueno, que también es importante reconocerlas y vivirlas. Entonces, el legado es, digamos, todas esas voces ampliadas que puede entregar la Comisión de la Verdad a la sociedad, pero pues uno de los puntos fundamentales de ese legado es justamente su informe. Este es un informe largo, este es un informe que puede tener alrededor de unas 10.000 páginas, que por eso está compuesto de 11 volúmenes. El primero de esos volúmenes es una declaratoria para la paz grande, esa convocatoria a la paz grande que hace la Comisión de la Verdad, con la que abríamos esta cátedra el día de hoy. Es una declaratoria corta, pero con los mensajes más importantes que tiene la Comisión de la Verdad para el país. Explica un poco, bueno, cuál es esa intención de aportar a los caminos de convivencia y de reconciliación y de no repetición que tiene el país, y es, digamos, que la voz de los comisionados y comisionadas que se pone, digamos, como esa declaratoria para poder hablar de la paz grande, que es un poco la búsqueda que se tiene. Después de esta declaratoria hay un volumen de hallazgos y de recomendaciones que recoge fundamentalmente los principales, digamos, como esas grandes ideas, esos grandes hallazgos que tiene la Comisión de la Verdad. Algunos no, nos han dicho en otros espacios, no son tan hallazgos, ¿cierto? Son cosas que ya sabemos, pero creemos que como Comisión de la Verdad era importante mencionar algunas ideas de manera más fuerte, ¿cierto? Y aprovechar este momento histórico para reconocer, por ejemplo, que somos una sociedad fragmentada por la guerra, para reconocer también que ha habido una relación entre violencia, política, armas, y que es importante también poder separar estos espacios. Pero también hay otras ideas, pues, que tienen que ver, por ejemplo, con las dimensiones de la violencia, que tienen que ver también con las responsabilidades, pues, que en este volumen se recogen y que sí, digamos, resultan novedosas para los relatos que teníamos del país. Sin embargo, y debo decirlo, pues nuestro interés no era necesariamente ser novedosos, teníamos un gran reto y era enfrentarnos a una Comisión de la Verdad con muchas cosas ya dichas, con muchos elementos ya dichos, pero justamente partimos de lo que tanto la academia como las organizaciones sociales y el Estado han hecho sobre lo que ha pasado en el conflicto armado para justamente retomarlos en este informe final. Entonces, el volumen de hallazgos tiene esas ideas, pero también tiene las recomendaciones en materia de no repetición que van dirigidas tanto al Estado como a la sociedad y que buscan justamente establecer unos mínimos para que la violencia no siga repitiéndose. Adicional a este volumen, tenemos un volumen que recoge un relato histórico. Este es un volumen que se llama No Matarás y que cuenta un poco ese relato en perspectiva histórica del conflicto armado, iniciando en 1958 y terminando en el presente. Es un relato que resulta muy importante porque nos permite ubicarnos, pues no solamente cronológicamente, sino también entender un poco esas continuidades y esas también discontinuidades que ha habido en el conflicto armado. Somos un país que lleva más de 6 décadas en estas violencias y en ese sentido pues era muy importante poder contar con un relato que nos permitiera ver de una mirada panorámica pues qué era qué es lo que nos ha pasado. Adicionalmente hay un volumen sobre las dinámicas de la guerra. Este volumen se llama Hasta la guerra tiene límites y justamente lo que busca es mostrar esas dimensiones del conflicto armado, esas dinámicas del conflicto, entender en qué momento se degradó la guerra, cuáles son esas principales consecuencias que esto tiene, y pues por ello digamos que allí hay un fuerte esfuerzo de la Comisión de la Verdad por explicar estas dinámicas. Hay 4 volúmenes también poblacionales, uno dirigido a mujeres y personas LGBTI, esto pensando también en las afectaciones que estos grupos tuvieron frente al conflicto armado. No todos vivimos la violencia de la misma manera, y en ese sentido era muy importante poder dedicarle un espacio a cada uno de estos grupos poblacionales. Entonces, este es el primero, mujeres y personas LGBTI. El segundo es los niños, niñas y adolescentes, pues creemos que aquí había también una voz muy importante para mostrar el sufrimiento, los impactos de la violencia en niños, niñas y adolescentes, no solamente en quienes son hoy actualmente niños o niñas, sino también en estas distintas generaciones que crecimos en el marco de estas violencias y pues que es importante reconocer las distintas afectaciones que tiene el conflicto armado en el curso de vida de cada sujeto. Hay un tercer volumen de estos poblacionales que se refiere a lo que pasa con pueblos étnicos, que es muy importante, pues también entender las diferencias que hay con pueblos indígenas, afrodescendientes, romaní, palenqueros y raizales. Allí un trabajo muy fuerte que hizo la Dirección de Pueblos Étnicos y que, bueno, que se recoge en este informe. Y finalmente hay un volumen que se refiere a las voces de las personas exiliadas. Este es uno de los, digamos, como de las características más importantes de esta Comisión de la Verdad. Es la primera Comisión de la Verdad que recoge con tanta fuerza las voces de personas que salieron del país, que tuvieron que salir por causa de la violencia. Se recogieron muchísimas voces, centenares de voces de personas en distintos lugares del mundo. Y bueno, en este volumen que se llama La Colombia fuera de Colombia se recoge parte de este trabajo.
Hay adicionalmente un volumen territorial que está compuesto a su vez por 14 libros o por 14 capítulos, que tiene que ver con esa mirada diferencial del conflicto armado en los territorios, así como teníamos ese relato temporal en No Matarás, pues en el volumen territorial que se llama Colombia Adentro, recogemos las voces de los distintos territorios, entonces allí hay 11 voces territoriales de distintas regiones del país, regiones que vale decirlo, no están dadas por el mapa, digamos, oficial y no se atañen concretamente pues como a las, digamos, como esas divisiones regionales que solemos hacer, sino que tienen que ver con las dinámicas y las lógicas del conflicto armado, entonces allí van a encontrar las voces del Caribe colombiano, del Pacífico, de Antioquia, el sur de Córdoba y el Bajo Atrato, pero también del centro del país, de la frontera nororiental, del sur del país. Habrán 11 relatos que encontrarán sobre estas dinámicas territoriales y adicionalmente hay un capítulo sobre las voces de los campesinos, que son quizás los principales afectados por el conflicto armado, pero también las voces de las dinámicas urbanas, es decir, cómo el conflicto armado afectó a las ciudades. Entonces, esto hace parte del volumen territorial. Hay un volumen sobre los impactos y las resistencias, impactos, afrontamientos y resistencias que tuvimos en el país. Allí hay unas lecturas muy interesantes. Aquí pienso mucho en lo que se puede hacer desde las bibliotecas públicas y pienso allí, por ejemplo, en toda la fuerza que le dan justamente a espacios educativos, a los impactos que tuvieron escenarios como las bibliotecas, pero también la fuerza que tuvieron para plantear ejercicios de resistencia. Creo que este es un volumen bien interesante. Y adicionalmente hay un volumen testimonial que recoge las principales voces del conflicto armado que recogimos durante los 4 años de la comisión. Nosotros recogimos alrededor de 30.000 voces y en este capítulo hacen un ejercicio que a mi modo de ver es maravilloso porque se recoge justamente lo que significó esta escucha, ¿cierto? Lo que significa un testimonio para una comisión de la verdad. Es un capítulo que está compuesto por 3 grandes, digamos, como espacios o 3 grandes libros. Uno primero que es el libro de las anticipaciones, que nos cuenta un poco qué pasaba con la vida de quienes sufrieron la violencia antes de que la violencia llegara. El otro es el libro de la devastación, que justamente nos cuenta qué fue lo que pasó cuando la violencia llegó. Y adicionalmente está el libro del porvenir, que lo que busca es contarnos un poco esa, digamos, como esa narrativa de futuro que también hay en los distintos relatos que escuchamos. Estos son los 11 volúmenes que componen el informe final de la Comisión de la Verdad. Es mucha información, yo sé que estoy pasando aquí muy rápido, pero bueno, hace parte de, vamos, de toda la generosidad también que recibimos en la escucha, en los ejercicios investigativos, bueno, como en todo lo que hicimos durante estos casi 4 años de trabajo. Y por eso cada uno de estos capítulos lo que busca es poder fortalecer, profundizar, reflexionar sobre alguno de los impactos del conflicto armado y sobre algunas de sus características. Todos estos capítulos los encuentran digitales en la página que ven aquí abajo, en www.comisiondelaverdad.co. Allí se encuentra el informe final que se llama Hay futuro si hay verdad. Y bueno, allí seguramente podrán explorar pues como parte de este legado que le entregamos a la sociedad. Pero adicionalmente habrá que decir entonces que ese legado no solo se compone por el informe final, no solo se compone por estos 11 grandes volúmenes, sino que entregamos distintos elementos a la sociedad. Entregamos la transmedia del informe. Cada uno de estos capítulos fue acompañado de videos, dispositivos en audio, cartillas, libros ilustrados, novelas gráficas, que nos permiten profundizar en los distintos temas con los que trabaja este informe. Entonces, a ello le hemos llamado la transmedia del informe, que tiene que ver, bueno, como con estos otros lenguajes a los que podemos acceder, que esta transmedia también la encuentran en la misma página de la comisión. Hay también un archivo de derechos humanos, un archivo enorme que yo creo que hay que darle también mucha visibilidad y mucho peso por lo que significa también para futuras investigaciones que se realicen desde distintos espacios. Este archivo está compuesto por informes que fueron entregados a la Comisión de la Verdad, por testimonios, por documentos desclasificados que pudimos poner en circulación, por distintos, digamos, por distintos materiales que creo que van a ser muy útiles para trabajos que seguramente se adelanten desde las bibliotecas públicas, pero también desde distintos centros de investigación y digamos, de pensamiento. Ese archivo es fundamental y bueno, creo que hace parte también de lo que tenemos que apropiar desde este legado de la comisión. Entregaremos también el sistema de información misional. Hay una parte que ya está, digamos, en los archivos, en el archivo de derechos humanos, pero que también está en los anexos del informe final, pero la idea es que aquellas entrevistas que por cuestiones de seguridad o que por cuestiones, digamos, de confidencialidad pueden ser divulgadas, serán divulgadas y pues esto permitirá también seguir ahondando en las conversaciones.
Pero adicional a esto, que encuentran en esta página web, en comisiondelaverdad.co, hay cientos de eventos, de reflexiones, de conversaciones, de publicaciones que son derivadas del trabajo de la entidad, que las pueden encontrar en YouTube, pero que las pueden encontrar también en la anterior página de la Comisión de la Verdad. También hay algunas impresas que podrán acceder, pues que también hacen parte de toda la información que se generó durante estos casi 4 años de trabajo. Y hay mucha información, hay muchos encuentros, están por ejemplo todos los encuentros de reconocimiento y los diálogos para la no repetición, que fueron estrategias para el diálogo social. Todo ello lo pueden encontrar en YouTube y bueno, son digamos que conversaciones muy profundas, de muy hondo calado, que yo creo que vale la pena, pero bueno, también hay trabajo entonces derivado de este proceso. Esto es a lo que la comisión le llama el legado de la comisión, ¿cierto? Este legado que lo que queremos justamente es que pueda difundirse, que pueda trabajarse y que sirva, digamos, como instrumento para seguir provocando la reflexión sobre la historia reciente, sobre lo que nos ha pasado. La comisión lo dice muy claramente en muchas de sus intervenciones, este no es un punto de cierre de la discusión, todo lo contrario, creemos que es un punto en el que la discusión se abre y nos permite seguir pensando pues como sobre lo que nos ha pasado en el país. Allí, por supuesto, la labor que podemos hacer desde distintos escenarios de la sociedad es fundamental. Creemos que todo este esfuerzo que construimos durante el tiempo de trabajo de la comisión no quedará en vano justamente si logramos que haya discusión, apropiación y debate de estos materiales que tenemos. Ahora bien, pues para pensar un poco en los principales mensajes, algunos de estos los tomo entonces de la convocatoria a la paz grande. Como les decía, algunos ya lo sabemos, algunos ya hacen parte de nuestras narrativas, pero es muy importante que los podamos decir y que los podamos decir duro. El primero de ellos es acoger la realidad de las víctimas. Encontramos unas cifras escabrosas, ¿cierto? Unas cifras altísimas en términos de lo que ha pasado en el marco del conflicto armado, pero detrás de cada una de esas personas, detrás de cada una de esas, digamos, como de esos datos que nos ofrecen las bases de datos con las que trabajamos, lo que tenemos son personas, familias, sujetos que hicieron parte de este conflicto y que pues son víctimas de la violencia, y que es importante acoger esa realidad y acoger también un poco esa idea de que las víctimas son sujetos de dignidad. Eso es muy importante y eso intentamos hacer en los distintos capítulos de la Comisión de la Verdad, poder entender ese dolor de los demás, pues justamente para podernos conmover frente a él, pero también para poder movilizarnos, ¿cierto? La propia Natalia empezaba justamente con este llamado que hace el Padre Francisco en esta declaratoria, donde él dice que traemos un mensaje de esperanza y futuro para nuestra nación vulnerada y rota, y parte de ese mensaje de futuro implica acoger esa realidad que tienen las víctimas. Lo segundo tiene que ver con que nuestro conflicto, y eso es muy importante que lo podamos comprender, está compuesto no necesariamente solo por ejércitos, ¿cierto? Por grupos armados específicos, sino que también hay un entramado complejo de relaciones que nos lleva a pensar mucho más en las responsabilidades del conflicto, en entender que aquí ha habido relaciones entre distintos sectores sociales, distintos sectores políticos y económicos que han permitido que el conflicto armado dure lo que ha durado, y que en ese sentido pues será muy importante entender ese entramado. Esto es una red compleja de relaciones que es importante decirlo para poder que también hagamos un cuestionamiento a la sociedad en su conjunto. Hay una pregunta que el padre Francisco de Rúa hacía cuando se entregó el informe final, y era un poco cómo permitimos que esto pasara. Esa es una pregunta muy polémica. Yo misma tengo mis conflictos con la misma pregunta, porque creo que allí no podemos dilucidar las responsabilidades, pero sí creo que hay que entender también que aquí hay que preguntarnos dónde estábamos cuando esto pasó, ¿cierto? Y poder desde allí también pensar en esas acciones cotidianas que podemos hacer desde distintos lugares. En algunos casos estábamos haciendo resistencia, en otros no nos estábamos enterando de lo que estaba pasando, en otros justificamos la violencia, y es importante esa reflexión como sociedad para poder también acoger esa realidad de las víctimas. Adicional a ello, pues también una de las cosas que plantea la comisión es que ha habido un relacionamiento muy fuerte de armas en la política, que eso ha llevado justamente a que la violencia política se profundice en el país, a que ese entramado también se haga mucho más complejo, y eso pues también es una de las cosas que en materia de no repetición habría que corregir, habría que pensar. Pero adicionalmente entonces también encontrábamos que esta es una sociedad que se ha construido también sobre la base de enemigos internos, que justamente nos lleva pues a un debate muy fuerte frente a quién es ese otro, quién es esa otra que consideramos enemigo. Allí esto no siempre ha estado dado por diferencias ideológicas, también hemos señalado al que piensa diferente, también hemos señalado al que nos resulta incómodo, y en ese sentido pues es muy importante también poder reflexionar sobre esa enemistad, pues, y convertirla también en vamos, como en un ejercicio distinto de producción de la política, ¿cierto? Creemos que es muy importante entender que
La estigmatización y los señalamientos políticos tendrían que acabarse en el país para poder entonces no seguir generándonos esta idea y para no seguir sembrando la desconfianza, pues que es uno de los elementos también que encontrábamos muy fuertes en estos, digamos, como en estos hallazgos de la comisión. Pero también habría que decir pues que estamos ante el riesgo de una paz incompleta, de ahí que la declaratoria que hace el padre Francisco, y de ahí como esa idea de que hay futuro si hay verdad, es también reconocer que Colombia ha tenido distintos ejercicios, distintas ejercicios de paz, búsquedas, intentos por lograr la paz, pero pues que allí será muy importante lograrla de una manera completa, ¿cierto? Lo que nos ha mostrado justamente estos incumplimientos de lo acordado o estas paces incompletas es justamente riesgos muy fuertes que nos han llevado a repetir la violencia, nos han llevado a ciclos de repetición de la violencia, pues como lo muestra un poco Francisco Francisco Gutiérrez Anín en su último libro, y pues creo que este mensaje también hay que considerarlo, hay que pensarlo. Pero finalmente creo que todos estos hallazgos, todas estas ideas que recoge la comisión, pues también nos llevan a un desafío frente a qué significa la reconciliación. La comisión prefirió hablar de convivencia porque creíamos que podíamos aportar a la convivencia en los territorios y que justamente lo que se abre hoy es el desafío a una reconciliación, ¿cierto? Si bien digamos que ya tenemos un momento de transición, estamos en un momento bien importante para cambios en el país, también tenemos un momento muy importante para poder imaginarnos otros mundos distintos, para poder construir conceptos de otra manera, para poder comprender distintas formas de construir la paz, la justicia, la reparación, ¿cierto? Y para poder a partir de allí pensar en estos ejercicios de, digamos, justamente como de discusión alrededor de la verdad y alrededor de esos nuevos comienzos que nos plantea la transición. Ese desafío de la reconciliación es con lo que quisiera conectar esta última parte frente a ese lugar que creo tienen las bibliotecas, y cuando decimos las bibliotecas abrazan la verdad, nos referimos o me refiero justamente pues como a esa importancia que han tenido las bibliotecas en nuestro país, particularmente las bibliotecas públicas, y a lo que han logrado también en términos de difusión, de apropiación y de discusión de distintos saberes, de distintos elementos. En muchos de los ejercicios de escucha que hicimos durante la Comisión de la Verdad, particularmente en el departamento de Antioquia, nos encontrábamos con que las bibliotecas eran referenciadas o eran ubicadas como espacios de protección, como espacios también en los que se permitía el encuentro, incluso en los momentos más álgidos y más duros del conflicto armado. Las bibliotecas fueron reconocidas en muchos de los relatos como ese lugar para poder hablar, para poder que circulara la palabra, y yo creo que hay que partir de allí, creo que hay que partir de esa idea y de ese lugar de la biblioteca como espacios de construcción y de encuentro, justamente para abrazar la verdad, ¿cierto? Y para volver un poco sobre la idea del debate, pues que muy bien lo hacen distintas bibliotecas en el país. Yo considero que las bibliotecas tienen un lugar muy importante, pues como son una alternativa grandísima para promover la conversación, que justamente nos permita movilizar imaginarios distintos, que se construyan alrededor del título del informe, ¿cierto? Que se construyan alrededor del título de la idea de que hay futuro si hay verdad. Están pasando cosas que yo creo que son muy importantes y muy bonitas. En Bogotá, la red de bibliotecas públicas ha abierto escenarios, ha abierto espacios para discutir distintas ideas del informe. Lo mismo ha pasado en Medellín, ha pasado en otras ciudades. Se han planteado justamente espacios de lectura en voz alta, clubes de lectura, espacios para promover esa conversación sobre el informe. Y yo creo que justamente esas conversaciones alrededor de las ideas del informe lo que buscan es, o lo que deberían buscar es justamente esa idea de que hay futuro si hay verdad, pues que creo que es el punto central de lo que queremos trabajar en esta idea de la comisión. Creemos que estos relatos que son dolorosos, que son difíciles, que son conversaciones duras, incómodas, que pueden ser muy complicadas para muchos, para muchas, a lo que deben aportar esas narrativas de futuro, ¿cierto? Alrededor de esa idea de la verdad. Creemos también, pues creo que las bibliotecas tienen un lugar central para fortalecer las estrategias metodológicas, para la difusión del legado de la comisión, del informe, pero también para la difusión de su archivo. Aquí pues mis colegas de la Escuela Interamericana de Bibliotecología son expertas en trabajar con archivos, y justamente creo que parte de la vivencia del archivo, parte de la posibilidad de que esté al servicio de la sociedad pasa por poder entonces conocerlo, difundirlo y apropiarnos de él. Ese archivo de derechos humanos que les contaba ahorita, esa transmedia de la Comisión de la Verdad, esos distintos materiales que hemos producido, pues que se produjeron durante el trabajo de elaboración del informe son muy importantes, y allí las distintas estrategias metodológicas, didácticas, pedagógicas que podamos obtener para hacer este ejercicio de difusión del informe van a ser muy importantes. Y pues finalmente, cierro con esta idea para cumplir con el tiempo de la conversación y para que
podamos abrir espacios para preguntas, para debates y para, bueno, como para reflexiones alrededor de esto. Creo que las bibliotecas son dispositivos culturales de la sociedad, han tenido un lugar muy importante en tanto eso que decíamos ahora de espacios de protección y de encuentro, pero que en tanto dispositivos culturales, creo que las bibliotecas tienen un lugar hoy muy importante cuando les invitamos a abrazar la verdad, y es justamente a mantener viva la idea de la verdad como un bien público. Nosotros tuvimos muchos retos, tuvimos los retos de construir un informe con un gobierno adverso, con un gobierno que no creía en el acuerdo de paz, que no, digamos, que no estaba de acuerdo con buena parte de las labores que hacía la Comisión de la Verdad. Construimos un informe en medio de una pandemia, ¿cierto?, que nos puso de frente otras agendas supremamente importantes para el país, pero que también entonces nos ponía la pregunta de, bueno, ¿cuál es la agenda de la memoria y la verdad que debemos mantener viva, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para que en medio de las adversidades entre las que construimos el informe podamos mantener la idea de la verdad como un bien público? Creo que justamente hoy estamos en un escenario distinto, estamos en un escenario donde están abiertas muchas discusiones en el país, donde la idea de transición vuelve a tomar fuerza, donde la idea de la paz vuelve a aparecer como una discusión central para nuestro país. Y en ese sentido creo que, bueno, que este es un momento para que la idea de la verdad como un bien público, la idea de la verdad como un derecho que nos pertenece a todos, a todas, pues siga vivo, y pues creo que justamente allí las bibliotecas y las bibliotecas públicas en particular tendrán un lugar muy importante para mantener esta discusión. Insisto, con ello no quiero decir que tengamos que celebrar una a una las líneas del informe, sino que lo que creo es que tenemos que conocerlo, debatirlo, pues justamente para seguir generándonos preguntas sobre el pasado reciente, para aprender a lidiar con ese pasado que creo que nos ha resultado incómodo en distintos momentos, y para poder entonces a partir de allí pues establecer también compromisos y garantías para esas no repetición, esas estrategias de no repetición que hemos buscado con el informe y que yo creo que son muy importantes. Yo creo que estamos en un tiempo para la imaginación, para la creación, también para la reflexión y para la crítica, y pues eso yo creo que es un poco también a lo que se refiere esa idea de la verdad como un bien público, pero también esa idea de que hay futuros y hay verdad. Yo dejaría por allí para que podamos abrir espacio a las preguntas, a las conversaciones, y bueno, para que podamos también entonces abrir este espacio de reflexión. Muchas gracias. No, Irene, muchas gracias a ti, súper puntual. Además, pues agradecerte sin lugar a dudas este espacio, la posibilidad de volver sobre lo que es el informe, los recursos que tienen. Quisiera tomarme un momento porque tenemos personas conectadas desde muchos lugares a propósito de lo que planteabas. Tenemos personas desde Soledad, Rengifo, saludos desde Santuario Antioquia, Gamarra Cesar. Oicatá, San Vicente del Caguán, municipio de Aranzazu, Santiago de Cali, Nariño, San Juanito Meta, Caparrapí, Cundinamarca. Bueno, en fin, tenemos personas conectadas desde muchos lugares y todos envían sus saludos, todas las bibliotecas aquí presentes. Y por supuesto, muy interesante porque planteas también esa verdad como un bien común, y nosotros y nosotras siempre hemos planteado las bibliotecas públicas como un bien común, al igual que la verdad del que todos y todas disfrutamos, pero que ninguno se apropia, pero que por supuesto es nuestro deber ético y político seguir cuidando y seguir fortaleciendo, así como la verdad. Entonces, inicialmente yo quisiera hacerte una pregunta que surge por acá de Soleil Lune, que dice, según su perspectiva, ¿cómo se puede combatir la guerra en nuestro país? Entonces, esa es una primera pregunta que surge allí, y luego entonces vamos a ver qué otros comentarios o preguntas hay de los bibliotecarios, bibliotecarias, quienes participan y quienes están hoy acá conectados escuchándote. Claro que sí, bueno, no, muchas gracias por la pregunta, me alegra mucho que haya personas de tantos lugares distintos, algunos de los lugares que menciona justamente la profe Natalia, pues también hicieron parte de los ejercicios de escucha de la Comisión de la Verdad, y bueno, pues creo que allí también seguro encontrarán en el volumen territorial, en ese informe en Colombia Adentro, elementos que permita pues también profundizar en cada uno de estos lugares. A la pregunta que hace Soleil sobre cómo se puede combatir la guerra en nuestro país, creo que esa es una pregunta que nos hacemos todos, todas cotidianamente, ¿cierto? Creo que es una pregunta que, si bien creo que aún no tiene respuesta fija, ¿cierto? Es decir, creo que estamos todo el tiempo imaginándonos e ideándonos formas para combatirla, creo que el acuerdo que se firmó nos da una puerta de entrada para ello, ¿cierto? Creo que nos da una puerta de entrada justamente para ayudar a combatir esa guerra.
Creo que eso se hace justamente alrededor de, pues, de distintos elementos. Se hace, por ejemplo, alrededor de proponer la palabra como un centro, ¿cierto? Pues de hacer llamados a que la violencia no siga siendo la forma, y creo que hay un llamado que como sociedad civil tenemos muy fuerte, pero creo que también es un llamado que se hace desde el, como desde el propio gobierno, ¿cierto? Desde el propio Estado, de bueno, cómo exigimos que se cumpla lo acordado. Creo que a lo que me refería ahora con uno de los puntos o uno de los mandatos que hace la Comisión de la Verdad, cuando plantea justamente ese riesgo de la paz imperfecta, se refiere a eso, cómo necesitamos cumplir lo acordado, cómo necesitamos cumplir lo que se ha dicho, lo que se ha pactado en el papel, precisamente por un lado, pues para que no haya ejercicios de repetición de la violencia como lo hemos tenido en otros acuerdos, pero también para que no se siga profundizando la desconfianza, que es uno de los elementos muy fuertes que tenemos como colombianos, como colombianas, y que creo que se puede lograr desde allí. Sin embargo, Soleil, creo que seguimos pensando, creo que seguimos aportando tanto desde instancias grandes, digamos que estructurales, como esta Comisión de la Verdad, pero también desde lo cotidiano. Creo que allí también tenemos unas fuerzas importantes y bueno, seguramente encontraremos otras respuestas a esta pregunta. Creo que, insisto, estamos en tiempos de transición, y aunque los tiempos de transición son de mucha incertidumbre, de muchos dolores también, de muchas repeticiones de la violencia, también son tiempos para imaginarnos mundos distintos, y creo que no podemos desaprovechar la oportunidad. Gracias, Irene. Pues yo me voy a tomar otro momentico porque créanme que estamos acá súper conectadas, viendo saludos desde la Biblioteca Municipal Agustín Huila, desde el municipio de Arjona, desde Casanare. Por acá hay un comentario de Alejandra Menegaso que dice admirable el trabajo que realizan. Saludos desde Guatemala. Tenemos también personas desde Villarrestrepo, municipio de Bagué, Lima, desde el Magdalena, Biblioteca de Gachala, Yopal Casanare, en fin, estamos conectados y conectadas desde todo el país. Y por acá entonces tengo otro par de preguntas que surge. Una pregunta que para ti, Irene, y es qué materiales, bueno, ya nos haces un panorama grande, pero pensando específicamente en las bibliotecas públicas, en los bibliotecarios, bibliotecarias, comunidades tan diversas, ¿qué materiales tenemos a disposición bibliotecarias relacionadas con estrategias pedagógicas y culturales para la difusión y el trabajo con el informe? ¿Y cuáles de ellas nos recomiendas especialmente? Pues hay un panorama muy grande, pero tal vez tú que conoces la magnitud de la información, nos puedas recomendar algunos asuntos puntuales. Claro que sí, es mucha información. Yo creo que si algo deja esta comisión es muchísima información por explorar. De hecho, a veces pues con colegas aquí en la universidad pues, de Antioquia hemos hecho chistes bueno, a veces pareciera que hay tanta información que se está navegando, pero se corre el riesgo de naufragar en esa navegación, ¿cierto? Porque hay muchas rutas, hay muchas formas de entrada. Yo tengo muchos favoritos, muchos materiales favoritos en medio de esta, digamos, como del trabajo que hicimos. Y lo digo también para hacer una invitación a que cada quien pueda explorar sus rutas, sus formas de trabajo y sus, digamos, como también de acuerdo con sus intereses, con las miradas particulares, pues creo que podrán encontrar materiales específicos. Yo les voy a compartir mis favoritos y los que creo pueden ayudar a una discusión. Hay, por un lado, creo que hay unos textos ilustrados que se consiguen de manera digital, hay algunos que se consiguen de forma impresa, que creo que son muy bonitos y muy importantes como para poner discusiones también cotidianas, discusiones a quienes no necesariamente están familiarizados con todo este debate, con todo esto que ha hecho la comisión. Hay uno que se llama Un árbol de muchas verdades, que es un libro para niños, para niñas, pero que yo cuando lo veo pienso que ahí también hay una discusión muy fuerte que podemos dar también jóvenes, adultos, adultas, adultos mayores, sobre qué significa la verdad, ¿cierto? Y qué significa justamente esa idea de la verdad como un bien público, ¿cierto? Creo que hay un elemento que es muy importante. Entonces, ese libro de Un árbol de muchas verdades es muy bello, es muy bonito y creo que les podrá servir. Hay otro libro que se hizo desde la Dirección de Territorios con una editorial que se llama Traga Luz. Digamos que ese libro recoge testimonios específicos de distintas regiones del país y nos va mostrando como una suerte de atlas de lo que ha pasado, digamos, con historias muy cortas que yo creo que vale la pena revisarlo. Se llama La fuerza de esta voz, es muy bello. Y tiene pues además al final un mapa maravilloso que nos permite entender esas dinámicas del conflicto. Hay unas novelas gráficas que se hicieron derivadas de los reconocimientos. Esas novelas gráficas están tanto digamos, en PDF, pues como en el documento, como en materiales
pues como en material audiovisual, que creo que permite también entender, por ejemplo, qué ha significado el exilio, qué ha significado el conflicto para niños, niñas y adolescentes, qué significó el secuestro para algunas familias, entonces también hace parte de esos materiales. Y adicionalmente, pues creo que tanto el volumen territorial, ¿cierto? Esas historias en las que seguramente ustedes podrán hacer zoom de acuerdo con los intereses territoriales, como el volumen testimonial, que es el que les menciono que hace parte de la escucha, pues creo que hay elementos allí que son muy importantes. Eso permite pues también como poder ahondar en la discusión. Pero insisto, cada quien podrá encontrar esas formas de navegar. Estos son algunos que se me ocurren, pero bueno, de todos modos, si se me ocurren algunos después de esta cátedra, se los compartiré con la profe Natalia para que puedan tenerlos a la mano. Muchas gracias, Irene. Y además de los textos, de pronto, si tienes ahí en la cabeza, en la mano, recuerdas otros formatos audiovisuales que nos puedas recomendar. Yo creería que no solamente lo derivado de la comisión, sino también tal vez película, literatura que tú conozcas y que creas que puede ayudar a las bibliotecas, a los bibliotecarios y bibliotecarias a poner este tema en cuestión, pues sería chévere. Ese es un mundo, ¿cierto? Creo que tenemos muchos elementos, muchas cosas. Me referiría a dos cositas de la comisión adicionales. Hay una colección que se llama Futuro en Tránsito, que creo que puede ser muy interesante para pensar, por ejemplo, discusiones alrededor de palabras difíciles. ¿Qué significa, por ejemplo, pensar el territorio? ¿Qué significa, por ejemplo, pensar el perdón? Esa es una colección que se hizo en el marco de la comisión. No la hicieron personas de la comisión, sino que la hicieron escritores, artistas, periodistas, que escribieron pequeños ensayos para pensarse estas palabras. ¿Qué significa pensarlas? Creo que es un material que nos puede servir. Hay mucho material sonoro, el volumen testimonial que les he mencionado tiene una apuesta, por ejemplo, por pensar otros formatos, ¿cierto? Por pensar más formatos ligados a la historia oral o, digamos, ligados a, como a otro tipo de lenguajes, que yo creo que es muy, muy interesante. Ahí hay un ejercicio muy fuerte, pues, como para poderlo, digamos, para hacerlo. La transmedia es toda sonora. Ahora desde la Universidad de Antioquia también queremos hacer algo con esa transmedia, o ese volumen testimonial es muy bonito para pensarlo. Y hay también algunos podcasts, por ejemplo, hay uno que se llama Luz de la Noche, que recoge también pues como parte de ese proceso de escucha. Son historias de personas del común, pero que creo que pueden ayudar a esa reflexión. Frente a otros materiales, pues ahí pensaría pues un poco en toda la producción que tiene tanto el Centro de Memoria Histórica, pero por ejemplo distintas universidades como la Universidad Nacional, como la Universidad Católica de Pereira, como la misma Universidad de Antioquia, como la Universidad del Tolima, que hay distintos profesores y profesoras que nos proponen reflexiones más académicas, pero que yo creo que valen la pena para entender a qué nos referimos cuando hablamos de verdad, cuando hablamos de memoria, cuando hablamos de conceptos que también son, digamos que, importantes entenderlos. Entonces creo que hay una producción que es muy importante. Creo que con literatura hay cosas muy bellas, hay cosas que son muy, muy bonitas, también, pues muy, cuando digo bonita me refiero como historias muy profundas que nos permiten también hacer unas reflexiones fuertes. Estaba pensando, se me venía a la cabeza un libro de Evelio Rosero que se llama Los Ejércitos, que para mí explica muy bien ese drama cotidiano de lo que ha sido el conflicto armado en nuestro país, pero pensaba también en una mujer como Laura Restrepo, que desde la literatura, pero también desde la crónica nos ha puesto a pensar sobre lo que significa este conflicto. Pensaba en Patricia Lara y en su texto sobre mujeres en la guerra, que yo creo que vale la pena también revisarlo. Pensaba en libros más urbanos, por ejemplo, lo que hizo Gilmer Mesa con La Cuadra, o uno de mis libros favoritos, una de mis novelas favoritas que se llama Era más grande el muerto, de Luis Miguel Rivas, que nos muestra también qué pasaba en un momento muy difícil de Medellín. Creo que ese sí que es un mundo para explorar y para trabajar. Yo creo que si algo nos ha permitido también no habernos quedado callados durante el conflicto, no habernos quedado calladas, es justamente la producción de distintos materiales, a veces con lenguajes académicos, esclarecedores, que nos llevan a preguntarnos ciertas cosas, pero otras veces con lenguajes que nos, pues, más del lado de la emancipación, de la imaginación, que nos permite también denunciar lo que ha pasado. Y creo que allí la literatura, la música han sido parte, pues, como de estos elementos. Bueno, muchas gracias, Irene. Por acá también, para que no crean que no los estamos leyendo, por acá nos dicen Luis Alfredo Ceballos, que está, saludos desde la Biblioteca Pública Municipal San Agustín en Huila, saludos y agradecimiento infinito desde la Biblioteca Pública de Armenia Quindío, un gran abrazo desde INSA Cauca. Y tenemos otras dos preguntas. Por acá hay una que nos dice, ¿qué estrategias crees que se puedan pensar en la biblioteca para apropiarse del informe más allá de un revisionismo sistemático de lo sucedido?
Y te voy a sumar una segunda pregunta y a ver si podemos intentar responderlas juntas porque van surgiendo más y más preguntas. Y te preguntan desde la biblioteca de Pasto. Irene, ¿cuáles consideras que deben ser las funciones que deben cumplir los bibliotecarios y bibliotecarias para contribuir a sus usuarios y así poder generar el conocimiento encaminado hacia la equidad, los derechos y la paz? Bueno, muchas gracias por esas dos preguntas. Yo empezaría por la segunda, porque además creo que se complementan muy bien. Empezaría diciendo que pues, yo creería que hay que esperar de los bibliotecarios, de las bibliotecarias del país, que sean legatarios del informe final. Cuando digo legatarios es que se unan a las redes de legado que tiene la Comisión de la Verdad, que se unan a las discusiones que tenemos sobre lo que ha pasado en el país, que se unan a esos elementos, pues como que aporta la comisión. No para, que creo que ahí es donde se relaciona con la primera pregunta, no insisto para repetir esos informes y para simplemente quedarse allí, ¿cierto? Y como hacer un ejercicio de mostrar y ya, sino justamente para generar conversaciones profundas y conversaciones difíciles. Yo hace poco estuve en un club de lectura que me invitaron de la biblioteca de Confama en otra parte, en el Café Otra Parte aquí en Envigado, y fue una conversación muy bella, fue una conversación alrededor de este libro que se llama La fuerza de esta voz, para contarles un poco qué era el informe final de la comisión. Y hubo preguntas muy duras, hubo preguntas duras frente a las violencias estructurales, hubo preguntas duras frente a dónde estábamos, ¿cierto? Esa pregunta por el lugar que tenemos en este escenario, pero también hubo preguntas, bueno, como muy de orden reflexivo. Yo creo que generar ese tipo de espacios permiten, por un lado, no caer en ese revisionismo, ¿cierto? O no caer como en una discusión de es verdad o mentira, esto sí o eso no, sino que permite generar la reflexión, pero eso se logra solamente si tenemos legatarios y legatarias del informe. Yo creo que ustedes tienen una posibilidad maravillosa de llegar a públicos muy distintos, se han pensado estrategias pedagógicas y didácticas, se han pensado distintas formas de conversación y creo que eso es lo que hay que mantener vivo. La comisión tuvo una estrategia de diálogo social muy fuerte que, insisto, lo que buscaba era materializar esa idea de la verdad como un bien público, ¿cierto? Y de poder generar espacios de reflexión para que la verdad dejara de ser una cosa que nos diera miedo y para entender que la verdad es un derecho que tenemos, pues que tienen tanto las víctimas del conflicto armado, pero que también tenemos todos y todas como sociedad. Tenemos derecho a saber por qué nos pasó lo que pasó. También tenemos derecho al olvido, pero ese olvido no puede ser impuesto. Y para poder que lleguemos a ese, digamos, como a ese reflejo, digamos, como o esa reflexión, pues tenemos justamente que atrevernos a dar el debate y esa discusión. Gracias, Irene, por acá. No estoy segura si es una pregunta o un comentario, pero lo quiero leer. Es Juan Carlos Franco Ramírez, quien plantea que vamos a pensar que es una pregunta para que también tú puedas tal vez contarnos qué piensas allá al respecto. Y es, en la Comisión de la Verdad se tuvo en cuenta la situación ideológica y religiosa que pueden tener en su formación algunos, pues yo creería que más de bibliotecarios, ciudadanos y ciudadanas, maestros, maestras, gestores, donde ellos no quieran darle un tratamiento al informe de la comisión en este caso, por supuesto, en biblioteca, ¿cierto? Sí, esa es una pregunta muy buena, es una pregunta, comentario muy buena que yo creo que nos pone frente a una realidad. Nosotros como comisión sabíamos que nos íbamos a encontrar con muchos, por un lado, detractores del informe, detractores de este tipo de escenarios, pero también con muchos indiferentes. Y sobre todo, pues cuando me refiero a indiferentes, son personas que no necesariamente están informadas de lo que estaba pasando, pero que tienen un lugar también allí importante en esta discusión. Y los menciono porque en muchos casos, pues también como parte de la propaganda en contra del informe final de la comisión, en contra de lo que estábamos haciendo, tiene que ver con sesgos ideológicos que puedan estar. Yo creo que también diré como ciudadanos, como ciudadanas, podemos tener la posibilidad de no acercarnos al informe, esto no es una obligación, ¿cierto? Esto no es un mandato. Creo que es un llamado ético, ¿cierto? Un llamado a que como ciudadanos, ciudadanas podamos reconocernos en esa historia, pero pues si hay quienes no quieren hacerlo, eso yo creo que no es censurable, ¿cierto? Creo que hay cosas que podemos decir simplemente no queremos estar. Sin embargo, yo creo que sí como parte de la sociedad civil, como parte pues digamos como de estos ejes, sí hay que hablar, sí hay que discutir sobre ciertos elementos. La comisión intentó tener múltiples narrativas, tener un equilibrio de voces o tener, digamos, una pluralidad de voces que permitiera no desideologizar, sino también sí entender distintos puntos de vista entre, digamos, como alrededor de lo que está pasando, de lo que ha pasado en el país. Yo creo que eso es importante decirlo porque entonces vamos a encontrar distintos relatos. Y cuando
nos metemos a mirar esos distintos relatos de lo que ha pasado en la sociedad, yo creo que podemos encontrar que no hay necesariamente pues una cosa que señale, que culpe. La comisión intentó crear mensajes de reconciliación, si se quiere. A mí, yo tengo problemas con la palabra reconciliación porque creo que primero tenemos que conciliar lo mínimo para poder llegar allí, pero digamos que se intentó apuntar a mensajes que fueran en ese camino, a mensajes que aportaran a la convivencia, que aportaran a narrativas de futuro y que no nos quedáramos como en ese dolor. Y yo creo que de allí es que tenemos que pegarnos un poco para perderle miedo a la verdad, ¿cierto? Por eso, cuando ahora me gustó mucho esa pregunta que me hacían de, bueno, materiales concretos, porque pienso que cuando hablamos de esos dos textos ilustrados que les menciono, son textos que no buscan ahondar en quién tuvo la culpa, quién hizo pues como ese ejercicio, sino que podamos entonces también pues como ahondar en esa idea de que la verdad nos pertenece. Creo que por ahí iría, pero bueno, agradezco mucho la pregunta porque me deja también pensando en posibles respuestas y alternativas que nos encontremos ante ello. Súper, muchas gracias, Irene. Por acá voy entonces a leer. Carlos Mario Ángel Agudelo agradece la ponencia. Guillermo Quintero Calderón nos habla de la colección que ya mencionaba Irene, la colección Futuro en Tránsito. Dice, tiene temas importantes como acuerdo, responsabilidad, resiliencia, diversidad, incertidumbre, solidaridad, territorio, dignidad, comunicación, confianza, respeto, perdón, fanatismo. Es posible que estos materiales sean entregados a las bibliotecas, que se donen. Son temas muy interesantes. ¿Será que todavía hay colecciones, Irene? ¿Será que las bibliotecas pueden solicitarlas? Yo puedo preguntar y me comprometo pues a que le paso Okay. ese dato a la profe Natalia, porque sí, es una colección muy bella. Eso sí, todo se encuentra digital. Yo sé que nada como el papel, pero bueno, para quienes tengan curiosidad y quieran conocer un poco de eso que Guillermo nos cuenta, que tiene esta colección, digital la pueden encontrar. Listo, y voy a leer otros comentarios y vamos a hacer una última pregunta y ya con esto cerramos porque cada que Irene habla, entonces nos llegan más y más preguntas. Liliana Cabeza Sánchez desde Puerto Asís, Putumayo, dice excelente tema. Marta Guerrero da un saludo desde la Biblioteca Pública. Mario Javier Pacheco desde Ocaña Norte de Santander. Luis Alfredo Ceballos, que todavía no sé exactamente desde dónde está, porque como tengo todos el tiempo, seguro ya lo leí, pero si no, no lo voy a decir, dice un comentario. 2 días después de que el padre de Rose hiciera su presentación en el Teatro Colón, nosotros hicimos una presentación de ese discurso en un formato de cine dentro de nuestra programación, precisamente de cine, con una interesante recepción de la comunidad. Y finalmente, vamos entonces con una pregunta, las demás las vamos a recoger y nos comprometemos a hacerlas llegar a Irene y a compartirlas a través de los profes del diplomado. Y es, por acá Nelson Lombana Silva dice, la paz es producto, por lo tanto hay que decir que la paz es resultado de educación, salud, alimentación, justicia social. ¿Cómo influir en esos aspectos? ¿Me recuerdas el nombre de quién hace la pregunta? Sí, claro, espérame, que es que estoy mirándolas a la par mientras hablamos. Esa pregunta nos la hace Nelson Lombana. Nelson, no, pues te quiero agradecer también por esa pregunta y te voy a decir que yo no tengo respuesta para ello. Es decir, creo que es una pregunta que ojalá yo tuviera una respuesta para dar, ¿cierto? Sin embargo, diría que desde la comisión nosotros, esa fue una discusión que tuvimos todo el tiempo, porque como les decía ahora, pues éramos una comisión que estaba escribiendo un informe con un conflicto que en varias regiones no cesaba, que en otras sí cambió, pero que en otras seguía, pero también fuimos una comisión que tuvimos que escribir, que tuvimos que hacer muchas cosas en medio de un confinamiento, donde sabíamos que había muchas personas que estaban pasándola muy mal y que eso nos develó una cosa histórica, ¿cierto? Un montón de desigualdades sociales, económicas, políticas de muchos años. Y creo que ahí eso fortaleció una discusión que veníamos teniendo frente a cómo hablar también de violencias estructurales, ¿cierto? El conflicto armado es un tipo de violencia, es una violencia que nos pone, digamos que se nos puso muy de frente en nuestra realidad, pero que incluso con la firma del acuerdo de paz nos empezamos a encontrar esas otras violencias como de una manera mucho más fuerte. No quiere decir que no existieran antes de, sino que también estaban como un poco más ocultas o más tapadas. Y eso hace que justamente dentro de los hallazgos, dentro de las recomendaciones que hace la Comisión de la Verdad, haya varias que estén dedicadas a eso, ¿cierto? La necesidad de implementar lo acordado, cuando se habla de procesos de paz, justamente de lograr una paz con producto, de lograr una idea de una paz grande que se refiere no solamente a la negociación con distintos grupos, sino también a cómo fortalecemos los ejercicios de confianza con distintas instituciones,
pero también cómo nos pensamos entonces garantías para la participación política, garantías para la educación, ¿cierto? Ahí hay unos retos muy fuertes. Y yo creo que justamente esas estrategias, esas medidas de no repetición van en esa búsqueda de responder esa pregunta. Yo espero, Nelson, que esa pregunta, que esas garantías de no repetición se cumplan, exijamos también que se cumplan, ¿cierto? Creo que nuestro rol como ciudadanos, como ciudadanas, es también de veeduría a ellas y que a partir de allí entonces podamos lograr esa paz completa, ¿cierto? O esa idea de paz más, que yo sé que es muy polémica, pero que es, porque además creo que también eso a veces nos saca de la mitad del conflicto, y el conflicto entendido como esas relaciones también de debate, de discusión, de deliberación es muy importante, pero creo que si logramos también apuntarle esas distintas aristas que le apuntan las medidas de no repetición, seguramente podremos encontrar parte de la respuesta a esa pregunta, pero pues te agradezco porque creo que no se nos puede olvidar, que es una pregunta que también tenemos que hacernos como sociedad y que bueno, estamos en mora de contestarla. Agradecemos a la profesora Irene Piedrahita por su compañía en la cátedra. Las bibliotecas públicas abrazan la paz y por supuesto a los y las participantes de esta segunda cohorte del diplomado. Añoramos que este sea un espacio para que como colectivo bibliotecario y alrededor de un bien común tan preciado como las bibliotecas públicas y la verdad, se aporten elementos para la comprensión de esta institución social que sustenta y promueve un compromiso por la defensa de la justicia social, los derechos humanos y la construcción de paz. Aquí seguimos para tejer comunidad y abrazar nuestros bienes comunes. Y nos queremos despedir entonces con un fragmento del texto que inicialmente leímos sobre la declaración, que dice: estamos convencidos de que hay un futuro para construir juntos en medio de nuestras legítimas diferencias. No podemos aceptar la alternativa de seguir acumulando vidas desplazadas, desaparecidas, excluidas y exiliadas. No podemos seguir en el conflicto armado que se transforma todos los días y nos devora. No podemos postergar, como ya hicimos después de millones de víctimas, el día en que la paz sea un deber y un derecho obligatorio cumplimiento, como lo expresa nuestra Constitución. Un abrazo a todos y todas y esperamos sigan participando activamente de esta segunda cohorte del diplomado. Gracias, profesora Irene.